bien amigos, continuamos aquí en Democracia 2018, el espacio político electoral, para que conozcan todos sus derechos y sean ciudadanos activos en este proceso democrático que estamos viviendo en México para la designación del presidente y también gobernaturas en varios estados. Seguimos aquí con Johnny Archer, quien ha participado, tiene toda la experiencia en procesos de candidatura independiente, y ese es precisamente el tema que estamos abordando. Regresamos un poquito a la necesidad y al tema de esto de los candidatos independientes. ¿Cómo surge en el sistema jurídico mexicano? A lo mejor quienes están votando por primera vez va a ser muy natural para ellos ver 2 o 3 candidatos independientes, pero para quienes no, estarán un poco más conscientes que hay todo un proceso detrás. ¿Puedes comentar sobre esto? Claro, en el año de 1946 es cuando se instituye ya el hecho de que los partidos políticos puedan designar a ciudadanos como candidatos a algún cargo de elección popular. Sin embargo, se empieza a generar una hegemonía única y exclusiva de los partidos políticos, en donde sobrepasan ya esas facultades y empiezan a generar un descontento y un hartazgo en la sociedad, cuando vemos que como sociedad realmente no representan nuestros intereses, donde se crean diversos partidos políticos con mucho poder y algunos otros partidos políticos que solamente son satélites de los mismos. Se genera esa desconfianza de la ciudadanía y por supuesto esa exigencia de pedirle a los partidos políticos que realmente representen los intereses propios de la sociedad. Esto no se da. Inicia para nosotros los mexicanos esta larga historia con el tema de Jorge Castañeda Guzmán, en donde él presenta su inconformidad en las Cortes Internacionales pidiendo que se le reconozca ese derecho de votar y ser votado. Y pareciera que ese es el parteaguas que en México nos da para la apertura e iniciación de lo que son las candidaturas independientes. Pero realmente esto surge de la necesidad de la sociedad. Sí. En donde estamos tratando de encontrar nuevas respuestas, nuevos mecanismos y por supuesto nuevas soluciones por parte del gobierno y de los partidos políticos. Sí, efectivamente, yo creo que es una de las instituciones, y lo veíamos ahí brevemente en el sondeo, que tienen más descrédito social, ¿no? Los partidos políticos, algunos entes de gobierno y otros que sí en muchos temas han fallado a la ciudadanía, ¿no? Y entonces tener el monopolio de ser quienes nos dicen por quién podemos votar era un tema que estaba no solamente en contra del derecho de quien quiere ser votado, sino también de quien quiere votar. Claro. Pero independientemente de esa situación, que yo creo que fue un 45% de presión social, se aumenta a través de la presión internacional, ¿no? Que yo creo que en el caso mexicano se dio esa apertura y ese cambio en la Constitución, no por la presión social, porque el gobierno y los partidos políticos saben manejar muy bien esa situación, pero sí contó muchísimo la participación y la presión internacional, ¿no? A través de la presión internacional es cuando se da esa transformación dentro de la Constitución, hacen la reforma y entonces sí incorporan la figura de candidato independiente para que pueda participar cualquier ciudadano, así como usted o como yo, con la intención de que haya una nueva forma o una forma diferente de poder participar. Sin embargo, los legisladores hicieron, por supuesto, la ley a su modo, pusieron todos los candados posibles para, bueno, pues por un lado cumplir con esa exigencia internacional y de la sociedad de contar con candidaturas independientes, pero por supuesto de acotarlas de tal forma de que la participación real de la sociedad sea totalmente mínima. A ver, sí, entonces aquí hay una trampita, ¿no? Porque dicen, cualquiera puede participar, ¿no? Como candidato independiente. Ya con la figura se abre el monopolio de los partidos y entonces ya cualquiera puede participar como candidato independiente. ¿De verdad cualquiera puede participar con todos estos lineamientos que ya estuvimos comentando algunos de ellos? Tan solo para tener el equipo para juntar firmas, para que hagan viajes para conseguir la dispersión, ¿realmente es una figura que es accesible al ciudadano? Claro que no. O sea, un ciudadano común y corriente no puede llegar y tener la intención de ser aspirante. Lo puede pensar, lo puede idealizar, pero ejecutarlo es muy difícil. Muy difícil por la serie de requisitos que te piden. Pero aparte por la inequidad existente en todas y cada uno de los temas. Ya contamos y platicamos ahorita
el tema del número de apoyos o firmas ciudadanas que debe tener un candidato independiente solamente para su registro. Pero les voy a poner un ejemplo. En octubre del 2017, por ser un año electoral, el 2018, donde viene la elección de un presidente, el Instituto Nacional Electoral, por acuerdo, aprobó el 50% más de los recursos para los partidos políticos, porque se trata de una elección presidencial. De por sí les dan un mundo de dinero a los partidos políticos, en el caso de una elección presidencial les dan un 50% más. Fueron 6,788 y pesos más de millones que se autorizaron para los partidos políticos. Al partido político que más recursos les otorgó fue al Partido Revolucionario Institucional. Más o menos, para tener un comparativo, son 1,642 pesos los que recibe el partido político Revolucionario Institucional contra 42 pesos que reciben las candidaturas independientes. O sea, 1,600 contra 42 pesos, ¿no? O sea, creo que hay una diferencia grande. Bueno, pues de estos 42 pesos que reciben las candidaturas independientes en su conjunto, a su vez se tienen que dividir entre el número de candidatos que el Instituto Nacional Electoral haya aprobado como candidatos independientes. O sea que de esos 42 pesos, de todas formas, tenemos que dividirlos. Sí, y tenemos que dividirlos entre el número de candidatos para presidente, el número de candidatos para senadores, el número de candidatos para diputados federales y bueno, pues de ahí para abajo, ¿no? Caray. Entonces, económicamente, por supuesto, hay una inequidad impresionante, ¿no? Numéricamente, en cuanto a los respaldos, hay otra inequidad. Digo, no hay palabras para definirla, ¿no? Pero vamos a poner otro ejemplo. El Instituto Nacional Electoral, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que todos los partidos políticos y los candidatos independientes tendrán una prerrogativa que se llama de radio y televisión. Nada más que los partidos políticos sí van a tener el derecho de que de manera diaria puedan transmitir toda la información que ellos quieran por un periodo de 30 minutos. Mientras que los candidatos independientes solamente van a tener 30, pero segundos. Entonces yo creo que también ahí hay una gran diferencia, ¿no? Sí, es ahí donde vemos todos los candados que tiene la ley, en donde, insisto, esta partidocracia que se generó en México ha traído como consecuencia que la participación ciudadana, la verdadera participación ciudadana, se vea totalmente limitada. En donde tú como ciudadano, yo como ciudadano y todos los que nos están viendo como ciudadanos quisiéramos participar, pues lo primero que hay que hacer es que debes de traer una buena cantidad de recursos para poderlo hacer. Pero si tú traes una buena cantidad de recursos y traes un grupo que te quiera apoyar, cuidado, porque entra entonces el tema de la fiscalización de los recursos para los candidatos independientes, que por supuesto es mucho mayor que lo que le piden a los partidos políticos. Entonces ahí te ponen otra traba más. Entonces hay muchas desventajas en esa participación para los candidatos independientes y comentas que quizá por eso en la práctica la figura ha decaído en personas que ya tienen como alguna estructura, ¿no? Quizá pertenecientes a un partido o tienen un apoyo económico importante, ¿no? Para hacer. Vamos a ver qué opina la gente sobre este tema, si realmente son independientes, los candidatos independientes, en un sondeo y después regresamos a ver qué nos comentas tú al respecto. Claro que sí. Pues sí, tienen un largo tiempo, tienen una trayectoria los dos y yo creo que el que se salgan de un partido no quiere decir que ahora sí no sean capaces para ser candidatos independientes. En realidad solo son, no aseguraría que fueran completamente independientes. Me parece que si todavía no logran ser autónomos, me parece que están muy ligados a dos partidos en específico, pero vaya, es solo un primer intento de lograr una candidatura independiente real, ¿no? Sería difícil que en el primer ejercicio resultara bien, ¿no? Ojalá y así fuera. Yo creo que una cuestión más tajante, ¿no? Pero no lo es, ciertamente. Si nosotros vemos al Bronco,
pues sí, es alguien que ya pasó por el PRI. Si vemos a Margarita Zavala por el PAN y bueno, viéndose no elegida por su partido y hecha a un lado, ¿no?, por el que hoy candidatea en el PAN, pues ciertamente ella buscó la forma y pues creo que su figura, más que la de los otros, por ya haber sido una figura pública, incluso ya perteneciente, ¿no?, de manera indirecta a través de su marido, pues obviamente tendría mayor oportunidad de que la gente la conociera. Pero la palabra independiente es un tanto muy ambigua, ¿no? Porque ellos tienen que apoyarse en alguien definitivamente para poder llegar a ser lo que ellos desean. Yo considero que de ahí debía de ser mucho el criterio de los que lo están apoyando y del pueblo en sí. Porque como ahorita hemos pasado con varias experiencias con diferentes partidos y nos han defraudado, no creo que sabiendo cómo está ahorita la situación puedan apoyarles. Eso depende mucho de todo de conforme han trabajado durante su proyecto de candidatura, por supuesto. Bueno, creo que también se tendría que investigar un poquito más acerca de lo que vienen proponiendo cada uno, de cómo se sustenta su campaña, de dónde es que sacan los fondos para llevarla a cabo. Y bueno, pues no sé si sean totalmente independientes, pero creo que sí deben de tener un pequeño sustento en otras cosas. Muy bien, muy interesante el sondeo. Prácticamente las personas opinan si huele a algún partido, si estuvo en algún partido, ya no es totalmente independiente, ¿no? Hay quien dice, bueno, sí, tiene que haber tenido algún antecedente para que lo conozcan y bueno, de esta manera pueda postularse y conseguir los objetivos, pero es un tema bastante polémico. ¿Qué opinas al respecto? Sí, yo creo que, como lo comenté en un inicio, la mayoría de los que hoy aspiran o tienen una participación política tuvieron una participación partidista, ¿no? La mayoría. Sin embargo, eso no desacredita la figura de candidato independiente. La idea de un candidato independiente es representar realmente a los intereses de la sociedad, los intereses del ciudadano. Yo creo que debe de haber muchos ciudadanos que hoy van a apoyar ese tipo de figuras, a pesar de que desde este momento lo digo, al gobierno no le conviene, a los partidos políticos no le conviene, y van a hacer una serie de manifestaciones para desacreditar y tratar de estrangular esta figura. ¿Por qué? Porque todos esos privilegios de los que hoy gozan los partidos políticos puede ser que en algún momento se le lleguen a quitar, y por supuesto sería un acabose para ellos, ¿no? Hoy la sociedad está exigiendo, ante ese hartazgo de la partidocracia, una mayor participación real de la sociedad. Están exigiendo espacios, y los partidos políticos que en un inicio creo que fueron benéficos para el país, hoy están sufriendo una de sus decadencias más notables que hay, ¿no? A ver, hablando sobre el caso específico en este proceso electoral, el mismo sondeo tocaba el caso de el Bronco, que recientemente se acaba de incorporar a la boleta, ¿no? De manera original estaba aparentemente solo Margarita Calderón había conseguido los requisitos, y Bronco a través de una revisión lo logra, y bueno, ya estaríamos hablando de estos dos candidatos independientes. ¿Cuál es el aporte que vamos a tener de estos dos en este proceso electoral? ¿O qué tanto ellos podríamos decir son estandartes, se adecúan para este tipo de casos? Se creó la figura. Otro muy emblemático es el de que todo el mundo habla de Pedro Kumamoto, ¿no? Y dice, no, él es un ciudadano que a través de redes sociales, con ideas jóvenes y tal, él es como que la figura de candidato independiente. Estos otros dos también los ubicamos acá, en esta participación en la elección presidencial. Ok, he tenido la fortuna y la oportunidad de platicar con los tres. Yo creo que hoy sí representan ellos los intereses de la sociedad en cuanto a las candidaturas independientes. Seguramente traen algún atavismo, traen alguna relación directa con algún partido político, pero insisto, eso no quita el hecho de que las candidaturas independientes deban de salir adelante. Hoy ven en ellos, por supuesto,
en este juego político, pues algunos como adversarios, ¿no? Yo puedo decir directamente, en el caso de Margarita Zavala, pues se convierte en un adversario directo para Anaya, que pues de origen vienen del mismo partido político, ¿no? Pero de igual forma sucede con Jaime Rodríguez. Jaime surge, nace y crece con el priismo, y luego él dice pues haber vomitado todo lo que tenía que ver con el PRI y decir yo soy un candidato independiente, ¿no? Creo que ambos representan una candidatura independiente, tal vez con sus manchas o con sus etiquetas, pero que al final son los únicos que se están atreviendo a abrir la ventana de la democracia, la ventana de la participación de la sociedad. Y eso sí hay que aplaudirlo, porque independientemente de que traigan un pasado partidista, lo cierto es que van a abrir un futuro realista hacia la participación ciudadana, ¿no? Y a mí sí me gustaría verlos enfrentándose en los debates y por supuesto generando una gran expectativa hacia la elección 2018. Esta elección es como la elección madre, ¿no? Porque se eligen desde el presidente para abajo, pero aparte se da la incorporación a nivel presidencial de esta figura jurídica, y creo que la sociedad ya está cansada de lo que les han prometido los partidos políticos y que nunca han cumplido. Ellos también llevan una gran responsabilidad y un gran compromiso. En el caso de que así sea, de que algunos de ellos llegaran a la presidencia de la República, pues cuando menos sí tienen la obligación de cumplir un gran porcentaje de lo que ellos propongan, ¿no? Que bueno, Jaime Rodríguez Calderón el Bronco ya tuvo el antecedente de haber obtenido la gobernatura, ¿no? Que fue un caso también emblemático en su momento del estado de Nuevo León, que es un estado enorme en la República Mexicana. Y presidente ya vivió eso, ¿no? Que la gente pensaba por ser independiente va a ser todo muy diferente al tema de los partidos, ¿no? Creo que algunas cosas sí cambiaron, pero también recibía mucha crítica, como decías, quizás sistémica, no sé, pero también así como tenía muchas expectativas, ¿no? De haberlo logrado, también mucha crítica de este sistema. Ahora, ahí vienen unas cuestiones interesantes que no hay que dejar de lado. Sí hay también desventajas en la figura, porque bien se comentaba, bueno, propicia un poco más dispersión del voto, ¿no? Y quizá la dispersión del voto también favorece al partido hegemónico, ¿no? Cuando hace una dispersión entre la oposición, o cuando, por ejemplo, teníamos un solo candidato independiente, quizá se decantaban más votos para quien estaban a favor de la figura, y ahora sí tenemos 2 o 3. Entonces eso también propicia más dispersión del voto ahí. Desventajas en ese sentido, que participen muchos candidatos en una elección. En este caso, bueno, son 2, pero si pudieran en otro tipo de proceso ser 3 o 4 independientes y que propicien que haya más dispersión de la oposición. Sí, yo lo veo con diferente sentido, ¿no? Para mí, entre más candidatos independientes surjan, es mejor, porque eso significa que hay mayor participación. Por el lado político electoral y de acuerdo a los intereses del sistema político mexicano, pues pareciera que si hay 2 o 3, a ellos les conviene. ¿Por qué? Porque efectivamente dispersan el voto, es el divide y vencerás, y seguramente a ese partido que tiene ya cierta presencia, pues le conviene dividirlos un poco, ¿no? Es más, hasta económicamente les conviene, porque ese monto total de los 42 pesos que hablamos, pues si son entre 2 o entre 3, pues imagínense a cuánto les toca a cada uno, ¿no? En ese sentido creo que sí hay una dispersión, pero yo voy a seguir aplaudiendo la participación ciudadana, porque la participación ciudadana existe, sin embargo no hay los canales adecuados para poder incorporarte y participar. Yo estoy seguro que muchos hoy en México quisieran participar por un cargo de elección popular, pero al no tener los mecanismos, al no conocer las estrategias, pues se quedan, por supuesto, solamente en el intento, ¿no? ¿Por qué? Porque los partidos políticos ya dijeron qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, y por supuesto, pues es algo que no lo van a querer soltar, ¿no? Muy bien. O sea, candidatos independientes en vez de partidos, prácticamente. Llegaríamos a un momento en que una figura, tú decías, hay un temor, ¿no? Sustituye a la otra, o podría, en este término, una figura sustituir a la otra, o sea, ya teniendo consolidada
¿no? Como ahorita se decía, es un primer paso. El tema de las candidaturas independientes, ¿ya no necesitamos partidos políticos? No estoy de acuerdo en ese sentido. Uh-huh. Yo creo que el sistema de partidos políticos en una democracia es necesario, Uh-huh. pero el sistema de partidos políticos en México se corrompió. Uh-huh. Entonces, lo que está generando la participación de las candidaturas independientes es, por supuesto, que hay una transformación de los partidos políticos con la intención ya de mejorar. Ellos lo que hicieron fue que se comieron el pastel completo y aún así no dejaron nada para nadie. Uh-huh. Los partidos políticos se crean por ciudadanos. Los candidatos independientes también son ciudadanos, Uh-huh. con la gran diferencia que el poderío, la hegemonía y el imperio de los partidos políticos pisotean a cualquier otro ciudadano que quiera participar. Es más, dentro de los partidos políticos, algún candidato o alguien que llegue a ocupar un cargo de elección, si no va de acuerdo a los intereses del partido, lo hacen a un lado y lo eliminan. Uh-huh. Entonces, ese monstruo que hoy se llama los partidos políticos en México deben de tener una transformación. No creo que la desaparición de los partidos políticos sea algo benéfico para la democracia. No lo creo. Pero sí la participación de los ciudadanos a través de las candidaturas independientes están generando una transformación dentro de los partidos, que eso sí abona a la democracia. Eso sí lo veo bien. Muy bien. Ahora, para finalizar este tema de la contienda equitativa, ya hemos tocado algunos puntos en los cuales están en desventaja los candidatos independientes. ¿Algo que quisieras abundar al respecto o algún dato específico sobre este último proceso que estamos viviendo? Bueno, pues de las desventajas, y hablando de los 3 grandes candidatos que se dieron en esta elección 2018, que todavía están ahí, por ejemplo, Margarita Zavala Uh-huh. consiguió un número importante de respaldos ciudadanos en 26 estados, Uh-huh. cuando la ley establecía que eran cuando menos 17, ¿no? Ella consigue en 26 estados. El Bronco consigue en 25 estados. Y Armando Ríos Peter consigue en 22. Uh-huh. El caso de Marichuy, ¿no? Uh-huh. Que es esta persona indígena que en su momento despertó el agrado de mucha gente, pues resulta que ella no lo pudo lograr más que en 2 estados, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí con esto quiero demostrar todas las grandes barreras, los grandes candados que tiene la legislación mexicana para la participación ciudadana. No me preocupa la participación de candidatos independientes, me preocupa la falta de legitimación para la participación ciudadana. Uh-huh. Yo lo tomo así: un candidato independiente representa los intereses de la ciudadanía. Los partidos políticos solamente representan los intereses del mismo partido. Entonces, la participación de los candidatos independientes legitiman esa participación ciudadana. Pero con tantos candados es muy complicado. Los que en alguna ocasión hemos entrado a participar bajo esta figura, sabíamos de todas las pues inconsistencias y todos los candados que nos iba a poner la ley. En mi caso particular, a mí me otorgaron el registro casi igual a lo que le pasó al Bronco. Uh-huh. A mí nada más me faltaban 14 días para que concluyera el periodo de campaña, Sí. y me otorgaron mi registro. Tuve que hacer valer también mi JDC, como lo hizo Jaime Rodríguez, Uh-huh. haciendo ver que ellos acusaban a uno como candidato de que uno era un tramposo, de que porque había credenciales repetidas, ¿no? Que había credenciales falsas. Cuando les pedimos a la autoridad que nos demostraran cuáles eran, nunca lo hicieron. Uh-huh. Entonces fue donde surge la duda. Y yo hice un análisis científico matemático a través de una persona que goza de esos conocimientos, y me demostró cuál era el algoritmo que el órgano electoral estaba utilizando con la intención de desacreditar a los candidatos independientes. El gobierno, la autoridad, el INE en este caso, ha hecho exactamente lo mismo. Le dijeron tramposo a uno, le dijeron tramposo al otro, le dijeron a todos. Sí. Llega el TRIFE y con 4 votos a favor y 3 en contra, les dicen que los que se equivocaron fueron ellos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que hacen de manera sistemática? Desacreditan a los candidatos independientes que saben que es un contrapeso. Ellos tratan, por supuesto, de ganar adeptos, y llega el TRIFE y dicen, no, el que está equivocado eres tú.
Ojalá se pudieran comer las palabras que dijeron. No estoy ni a favor ni en contra de uno o de otro, pero lo cierto es que hubo irregularidades. Eso habla del descrédito y la falta de credibilidad por parte de los institutos políticos, en este caso del INE, en donde dice primero de entrada que X candidato es un tramposo, y cuando se viene la revisión, pues dice, no, fíjese que no, que el tramposo eres tú, ¿no? Entonces, ese es un llamado de atención, un despertar ciudadano, que es a lo que yo quisiera llegar, ¿no? Vienen elecciones y seguramente en menos de 2 meses y medio puede cambiar la historia del país. Digo, puede cambiar porque la tendencia ya todo el mundo la conoce. Es solamente tendencia, no significa que eso vaya a pasar, pero hay una tendencia. Hay que razonar muy bien el voto. Hay que saber decidir por quién vamos a votar, ¿no? Y les digo algo, votar significa decidir, pero no significa que lo que nosotros votemos eso vaya a ser, ¿no? Entonces, sí hay que tomarlo en consideración. Yo sí los invitaría a todos para que tomen en consideración a los candidatos independientes, que hoy sea una ventana más de participación social, de la sociedad, de esa sociedad civil organizada y por supuesto de todas esas aspiraciones que como mexicanos sabemos que nos merecemos, pero que hoy en día no nos ha tocado, ¿no? La democracia se construye paso a paso. En México la política y los políticos han pisoteado realmente esos términos y creo que es el momento de poder conciliar intereses, de generar un futuro mucho mejor para México, pero no lo van a hacer los políticos, ni tampoco lo va a hacer la elección. Eso lo vamos a hacer los ciudadanos. ¿Sí? Quien crea que porque va a llegar X o Y va a transformar el país, estoy seguro que no. Puede ser quien empiece a delinear la forma de hacerlo, pero los únicos que vamos a transformar este país vamos a ser nosotros los ciudadanos. Es correcto, pues muchas gracias, Johnny, por acompañarnos. Gracias, doctor. Ha sido muy enriquecedor conocer más acerca del tema de los candidatos independientes y como bien comentabas al final, es parte de nuestras responsabilidades como ciudadanos, parte de nuestra ética y de este amor que le debemos tener a nuestra nación, a nuestro México, pues por lo menos informarnos bien, conocer este tipo de temas y también analizar todas las opciones para representarlas en un voto razonado, en una participación también razonada en este proceso electoral. Y con esta invitación nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Democracia 2018 y nos vemos en la próxima.